Hola, gracias por estar con nosotros aquí en su programa En Serio, en donde semana a semana le llevamos a través de Canal 44 los temas, las entrevistas y la polémica que usted necesita saber para estar bien informado. Como se lo decimos cada semana, la información es poder y usted va a poder tomar mejores decisiones. Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días para ustedes, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos vea. Les enviamos un cordial saludo y como siempre les agradecemos el favor de su atención que nos permita entrar hasta la intimidad de su hogar. Quédese con nosotros, mucha información. Y le recuerdo que puede seguir toda la información de Canal 44 a través de nuestras diferentes plataformas. Búsquenos en Facebook, YouTube, Instagram o TikTok. También puede buscar nuestras cuentas personales. Háganos llegar sus comentarios, se lo agradecemos mucho. Vamos a iniciar como cada semana con la polémica. ¿De qué estaremos hablando? La crisis migrante, particularmente Ferromex, esta empresa monopólica que controla el traslado de los trenes, tuvo que frenar operaciones ante la oleada de migrantes que estaban llegando principalmente a Ciudad Juárez. Y derivado de esto, pues se está realizando o se lleva a cabo una crisis migratoria que se está viendo sobre todo en Juárez, por lo cual provocó el cierre de algunos puentes. Además, como tercer tema estaremos hablando del informe que rindió Cruz Pérez Cuellar, el alcalde de Ciudad Juárez. Están acomodando las piezas rumbo a la elección del año que entra, pero también para la elección del 2027. Bueno, y el cuarto tema del que estaremos platicando es que ya sabemos que al interior de los mismos partidos pues se está buscando distintos personajes que pudieran ir rumbo a las elecciones del próximo año. Sin embargo, pues en Morena vuelven a esta fórmula que tienen de elegir algunos candidatos por tómbola. En el segmento de entrevista nos acompañará Néstor Armendáriz. Él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien nos viene a hablar precisamente de esta crisis migrante y las diversas ópticas que se están abordando desde el punto de vista de derechos humanos. Oiga, y muy interesante entrevista, tendremos la visita del escritor y periodista Leo Zavala, quien viene a platicarnos sobre su última publicación, el libro A la vera del camino, que nos hace una reflexión sobre todo del ser de una persona y de lo que realmente importa. Lo invitamos a que nos acompañe durante las próximas 56 minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que le vamos a hablar. Y hay polémica. La polémica es el tema de los migrantes. Seguramente durante esta semana usted vio las imágenes de cómo se estuvo presentando la migración en distintos puntos del país, pero particularmente en el estado de Chihuahua, sí, en donde no habíamos visto estas imágenes, cómo cientos de personas van arriba de los vagones del ferrocarril con el propósito de llegar a Ciudad Juárez. Una situación que no habíamos visto aquí, hizo crisis precisamente esta situación y que ha generado o que generó una serie de afectaciones principalmente tanto humanitarias como económicas. Ferromex, la empresa encargada monopólica de administrar los ferrocarriles en México, decidió así de plano suspender operaciones. Aún no se sabe cómo está regularizado porque ha habido poca comunicación, más allá de la cuestión de la suspensión, para tratar de evitar que lleguen los migrantes a Estados Unidos. Esto ha generado, Karina, crisis en distintos sectores, principalmente el sector maquilador aquí en el estado de Chihuahua, puesto que precisamente mucho de esas mercancías, tanto de insumos con los que se alimentan, como sus mismos productos, pues se mueven a través de trenes. Así es, mira, el tema, y lo platicaba yo mucho, cuando se habla de vías de comunicación o de soluciones en materia de comunicación, se habla precisamente de esto, de cómo es la importancia de que corra una carretera, de que se sigan conectando trenes, de los mentados puertos secos y cómo Chihuahua sigue siendo un lugar de suma importancia para el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos, del por qué seguir fortaleciendo los distintos cruces fronterizos, por qué hacer más, por qué hacer negociaciones para tener puertos secos, por qué buscar la forma de que se den estas condiciones, porque se da una crisis por una cuestión migratoria como esta que se está dando y se detienen líneas de producción y de ahí en adelante se vienen incluso decisiones de posibles inversiones nuevas y que se detengan. Que se cancelen o que vayan a evitarse ampliaciones aquí o que se cierren las mismas empresas que ya dan empleos. Entonces se presenta esa situación de que usted se puede hacer esta pregunta: ¿y yo qué tengo la culpa de los migrantes? Y es precisamente también, Karina, parte de este segundo tema. Así es, precisamente pues el cierre de algunos cruces fronterizos, de los más importantes en Juárez precisamente, y por donde pasaban la mayor cantidad de camiones, así como de, pues sí, del intercambio de mercancías, y que lo cerraron precisamente al momento de que es tanto para intercambio de mercancías y peatonal. El puente libre.
el puente libre, y pues bueno, se tuvo que habilitar o ahora sí utilizar el Guadalupe Tornillo. Empezaron a pasar y abrirse la ventana de atención desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y cómo tuvieron que empezar a utilizar este puente que tal vez no era tan utilizado, pero vaya, te hace ingeniártelas de alguna manera. Sin embargo, pues no se da el cruce de la misma forma que como se estaba dando acá en Juárez. No, pues es que el gran número de maquiladoras cruzaban precisamente por puente libre, porque además, pues como su nombre lo indica, era libre. A diferencia de los otros puentes que tienen un costo tanto para usted como particular, como para las empresas que están trasladando mercancía. Se colapsa, pues, y se evita el cerca de cruce de 300, cerca de 400 trailers por día. Se han estado yendo al Santa Teresa precisamente, y el de Guadalupe Tornillo, este puente que, por cierto, pues ha tenido poco flujo vehicular, que es una de las urgencias que trae el mismo gobierno federal. Entonces, está generando crisis este punto. ¿Por qué? Porque ya no solo es una afectación humanitaria, que por supuesto es grave, sino también económica, e insistimos, Karina, los empleos que se pueden llegar a perder, pero también las empresas que se pueden dejar de instalar al ver estas imágenes y el mismo cierre de la frontera, particularmente con Texas. ¿Y por qué estos comentarios? Porque a final de cuentas es un tema de cabildeo, es un tema de política internacional, es un tema de negociaciones, es un tema de política internacional, me refiero desde el discurso que das como presidente en México, pero también la relación que existe con Estados Unidos. Es que aquí sí hay, si no responsables, hubo quienes estuvieron alentando la migración, y aquí lo tenemos que decir. Ya sé que usted va a decir que nosotros, o que no sé qué, pero el presidente López Obrador estuvo alentando la migración, y aquí está parte de las consecuencias, nos guste o no nos guste. El tercer tema tiene que ver con el informe que durante el pasado fin de semana rindió el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ante una plaza de la mexicanidad completamente llena, allá precisamente en la fronteriza Ciudad Juárez. Tanto cuando fue el informe de Marco Bonilla, que también tuvo una insistencia de cerca de 9,000 personas, más o menos estuvo Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, con el mismo número, pero lo comentamos aquí en serio, Karina, porque pues no deja de ser esta manera de mostrar músculo, esta manera de decir estoy listo para la reelección, esta manera de decir, miren, traje a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, ella es una de las principales operadoras con Claudia Sheinbaum. Entonces todo está conectado. De hecho, este mismo fin de semana le vamos a tener los detalles en el próximo programa. Cruz Pérez Cuéllar tiene programada una reunión aquí en la Chihuahua capital en apoyo a Claudia Sheinbaum. Entonces van con todo, con Claudia, y por supuesto que todo esto va a repercutir para la reelección y las elecciones del año que viene. Del año que viene y dentro de 3 años más. A final de cuentas ya sabemos la intención, o vemos claro quiénes son los principales gallos de cada partido para contender para la próxima gubernatura. Usted pudiera decir, se están adelantando mucho. No, a final de cuentas termina una elección y las personas que están al interior de los partidos están pensando en la que siguen. O sea, sería un error garrafal quedarse dormido en sus laureles, y obviamente que usted sabe que se va construyendo un camino, una carrera política encaminado a... La verdad es que no nos hagamos tontos. Se ha mencionado a un Marco Bonilla, si es que se llega a una situación de reelección, se ha mencionado a un Cruz Pérez Cuéllar por Morena, si es que se da la reelección, y pues bueno, creo que son los personajes que pudieran estar más fuertes en este momento a nivel estatal, pero sí, bien lo comentas, o sea, el hecho de cuánta gente aglomeran, quién los acompaña en cada uno de sus eventos de informe de gobierno, pues claro que llama la atención, y estaremos al pendiente de estas reuniones que se tengan en apoyo en su momento, por ejemplo, con Cruz Pérez Cuéllar, con el equipo de Claudia Sheinbaum, y mencionar que sí, Ariadna Montiel a final de cuentas sigue operando muchas cosas del gobierno actual, y con miras le operó prácticamente todo el gobierno de López Obrador, y ahora pues brincó con Claudia Sheinbaum. Pues no brincó, va con el equipo de Claudia Sheinbaum, y pues Ariadna Montiel, créame que es de las que sí trae power. Cuarto y último tema, Karina. Pues que comienza Morena con sus elecciones a candidatos, pues me quedo con este mismo. Yo siempre que es un tema como político, yo siempre digo que andan acá tirando farol con sus lentecitos. La verdad es que siguen este tipo de elecciones, sigue habiendo cierto rompimiento, rispidez en Morena después de esta elección o de estas encuestas que se dieron para la elección de Claudia Sheinbaum, pero siguen en el camino. Ya en este sentido creo que también van marcando el músculo político, así como a quién le fuiste leal y qué puesto vas a tener, ¿no? Y sobre todo los que estuvieron contendiendo de alguna manera interna, que no es una candidatura, era una representatividad, y así se maneja hasta este momento, porque se supone que no están en proceso electoral, pues cómo se adherieron muchos de los candidatos, muchos de los mismos equipos de otros posibles candidatos, pues ya están viendo que pudieran tener incluso algún puesto público, alguna candidatura, algún puesto de elección popular, y pues mira. Pues sí, mira, va a haber muchas candidaturas, tienen que elegirse regidores, bueno, candidatos a regidores, diputados locales,
alcaldes, diputados federales, senadores de la República y gobernaturas en creo que 14, 15 estados, 12, más o menos así. De las más grandes. Pero a mí lo que me llamó la atención es pues este método de Morena que mire, pues no sé si reír o llorar, pues que va a ser el famoso método de la tómbola. No sé específicamente en cuáles, pero ya anunciaron que en muchas de estas candidaturas se va a utilizar el método de la tómbola. ¿Y cuál es el método de la tómbola? Que bueno, usted es simpatizante de Morena, pone su nombre, ahora sí como si fuera un sorteo, y literalmente se saca una candidatura o se saca una diputación. ¿Y qué es lo que ha sucedido con esto, Karina? Lo tenemos que decir aquí. Pues que no llegan los perfiles, los mejores perfiles, a legislar, como si se tratase de un juego, como si se tratase de pues de algo del azar. Y si no, pues veamos lo que pasó pues esta semana en San Lázaro, ¿no? Sí, con Rocío González. El espectáculo que nos golpearon a la diputada por Chihuahua, Rocío González, digo, usted la conoce aquí en serio. Entonces, pues en fin, vamos nosotros a una pausa comercial, regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde, como usted sabe, semana a semana le llevamos tanto la información como las personas que están en la toma de decisiones, actores políticos y sociales, y que usted precisamente necesita estar informado. Como seguramente sabrá, durante esta semana hizo crisis el tema de los migrantes por muchas medidas que se tomaron tanto de autoridades de Estados Unidos como de autoridades mexicanas, empresas privadas, la industria maquiladora. Chihuahua, al ser un estado de la industria maquiladora principalmente, pues está teniendo muchas afectaciones en cuanto a los traslados de mercancías y de insumos. Pero más allá de la cuestión económica, que por supuesto es un tema muy importante, está el tema de los derechos humanos, el tema de la necesidad que tienen muchísimas personas de tanto México como Centroamérica y Sudamérica de buscar el famoso sueño americano, y a lo largo de toda esta travesía pues se presentan un sinfín de historias, vienen niños, vienen mujeres, vienen adultos, muchísimas violaciones a los derechos humanos, y es un tema que recurrentemente, aquí se lo tenemos que reconocer, lo ha traído la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Damos la bienvenida precisamente el día de hoy a su presidente, Néstor Armendáriz. ¿Cómo estás, Néstor? Bernardo, muy buenos días. Karina, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, Néstor, yo recuerdo que desde hace meses que has estado acudiendo aquí a Canal 44, pues nos has estado comentando particularmente este tema de los migrantes, pero vemos que este asunto ha ido de menos a más. La crisis humanitaria y ahora pues estas imágenes que vimos, que pues no veíamos aquí en el norte, de cómo van cientos de migrantes arriba de los vagones de tren esperando llegar a Ciudad Juárez, y la crisis que se está generando pues en todo este trayecto. Como Comisión de Derechos Humanos, ¿qué han observado? ¿Qué han hecho? Y ahora sí, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, Bernardo, Karina, es un tema verdaderamente complejo y al cual no se le ve una solución fácil y mucho menos en un corto plazo. Lo vislumbramos desde hace algunos años cuando empezó la oleada masiva de personas, sobre todo de Centroamérica y de algunos otros países, adicional allá la migración interna que viene arrastrándose desde décadas, ¿no? Pero aquí nosotros, por nuestra posición geográfica en Chihuahua y más particularmente en Ciudad Juárez, pues ha hecho crisis. Primero fue una crisis migratoria que ahorita pues se está al borde o ya estamos ante una crisis humanitaria. Hay varios riesgos y hay varios factores, lo hemos dicho nosotros, las personas en contexto de movilidad y muy específicamente en situación de migración, pues son probables víctimas de diferentes vulneraciones a sus derechos. Primero que nada, la travesía que hacen por todo territorio mexicano, a lo que se exponen por parte de autoridades, por parte de la delincuencia organizada en gran medida y cada vez con mayor incidencia, y luego todavía llegan a la antesala de su destino y se topan con una política migratoria muy endurecida y específicamente en nuestra frontera hacia el norte, en el estado de Texas, pues todavía más dura, más rígida en algunos aspectos, a grado tal que pues ya hasta se acaban de poner por ahí algunas vallas con alambre, con picos, y que bueno, se ha ventilado públicamente que ya ha cobrado algunas víctimas. En días recientes, no exactamente por las huellas, pero sí hubo 2 decesos muy lamentables de una persona mayor de edad y un niño de 3 años. Entonces, bueno, además de esto, durante su estancia en lo que se inicia un procedimiento de solicitud para ver si son sujetos a algún procedimiento de posible asilo político o algún otro beneficio para poder ingresar a Estados Unidos, pues las necesidades de alojamiento, de alimentación, de atención a la salud, y cuando se extienden los plazos también de algún tipo de inclusión laboral, pues hacen crisis ahí en Ciudad Juárez, y esto trae algunos otros efectos, porque quiérase o no, hay voces que lo dicen
pero hay un sector de la población de Ciudad Juárez a quien ya se le está causando cierta afectación. Ahora en semanas, días recientes, pues ya es incluso al sector comercial por algunas medidas de Ferromex, por el cierre de fronteras, por este endurecimiento del estado vecino del norte. Entonces, pues trae varias afectaciones, pero todo se puede ir viendo la mejor solución. Sin embargo, el problema es que en el centro de todo están personas. Antes de ser migrantes, antes de otra cosa, son niños, son niñas, son personas adultas, mayores, que requieren un respeto a su dignidad y una atención a sus satisfactores elementales. Porque ¿de qué vendrán huyendo? Para que se expongan a toda esta serie de riesgos. ¿Cuál será su entorno, su contexto? Que expongan su propia vida, que inviertan más a veces de lo que tienen, de su patrimonio, de sus recursos, y pues lamentablemente a veces ciertas políticas migratorias parecen laxas de nuestro país, parece con los brazos abiertos, pero yo creo que se les generan unas expectativas y llegan y se topan con una realidad muy, muy fuerte. Mira, hay que puntualizarlo, a lo mejor tú no lo puedes decir, pero nosotros sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de este sexenio precisamente le dio la luz verde y dijo, vengan, aquí les vamos a dar empleo, aquí les vamos a dar trabajo, aquí les vamos a dar ingreso legal, y a partir de ahí hubo un incremento exponencial prácticamente en todo México, pero particularmente en Chihuahua. Pero esto ha generado, Néstor, pues como bien lo dices tú, un sinfín de violaciones a derechos humanos, porque finalmente, aunque se pueden llegar a generar afectaciones económicas, molestias, porque en Ciudad Juárez sí hay un sector de la población que está molesto por el trato que tienen los migrantes, que a veces es grosero, que a veces utilizan expresiones de que no traen la mejor aseo personal, entre muchas otras, pues no dejan de ser seres humanos. Y pasando precisamente ahí por la carretera, viendo este tren con cientos de migrantes, había precisamente comerciantes de Villa Ahumada que les estuvieron arrojando agua en botella, por ejemplo, y le estaban cachando ahí a lo largo del tren. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para precisamente pues ayudar y colaborar en esta problemática? Bueno, lo primero que podemos hacer es lo que por muchas décadas hemos solicitado. ¿Qué pedíamos como mexicanas, mexicanos? Que a nuestros connacionales no les dieran un trato discriminatorio en Estados Unidos. Y ahora... ¿Todavía? Sí, lo siguen haciendo, pero nosotros estamos cayendo en lo mismo. Por esas inconformidades, por esa falta de empatía, pues luego podemos discriminar, lo queramos aceptar o no, sí hay rasgos de discriminación. Entonces, si adicionalmente a no discriminar, a entender que hay personas en una situación extrema de vulnerabilidad, con unas necesidades apremiantes, pues si se puede apoyar, sería bueno con cuestiones asistenciales. ¿Por qué? Porque los recursos de los gobiernos federal, municipal, estatales, pues no van a ser suficientes para atender estos números masivos de personas, porque luego hemos visto que los albergues y espacios humanitarios, porque hay que precisar que no todos los lugares donde están son albergues o cumplen con los requisitos, son espacios humanitarios habilitados para atender, recibir a las personas, pero ha habido muchos picos donde ha habido algunos casos en los que no hay cabida ya, no hay lugar para estas personas, como de repente baja, algunos momentos no quieren las mismas personas acercarse a estos espacios, prefieren estar en un lugar muy cercano al bordo, a los puentes, creen que con esto ya tienen más expectativas de poder cruzar. Entonces ha sido un altibajo en estos temas, y yo creo que como ciudadanía, primero no discriminar, apoyar en la medida de lo que se pueda, y bueno, ¿por qué no aportar alternativas de solución? Yo creo que los gobiernos están para dar solución a las problemáticas, y en este tema de migración únicamente la suma de voluntades, un trabajo colaborativo, fijar políticas migratorias desde nivel federal para luego coordinarse con los estados, con los municipios que son de tránsito, y con mayor énfasis en los que son ya frontera con Estados Unidos. Y el grano de arena que podemos poner como población, bueno, pues ahí está, esa empatía, ese trato solidario, respetuoso hacia las personas, porque es lo que hemos pedido siempre, pues ahora hay que hacerlo. En ese sentido de la migración, digo, no es algo nuevo a nivel mundial. Yo creo que las situaciones migratorias más conflictivas que se han dado realmente han sido yo creo que en este momento aquí en México, pero años atrás en Europa, en África, es una situación que se logró controlar, que algunos gobernantes de alguna manera lograron que fuera menos ríspida la relación. Se analizan estos mecanismos que se utilizaron en otros países para poder sugerir tal vez a los gobiernos locales qué se puede hacer en esta relación, porque pues a final de cuentas es un problema internacional, es un problema mundial, y se sigue dando el tema migratorio, pero ¿hasta dónde ves como esa capacidad política también para precisamente gestionar cosas para las personas migrantes? Bueno, sí, de hecho la migración es inherente al ser humano. Sí. Se ha dado, se está dando y se seguirá dando. Incluso el ejemplo por excelencia pues, es el propio Estados Unidos.
se Son conforma países a migrantes. raíz de personas migrantes Exacto. de diferentes partes de Europa principalmente y posteriormente ya de Iberoamérica, ¿no? Entonces, hay a nivel internacional un pacto por la migración regular, segura y ordenada, donde se establecen por ahí una serie de principios. Es muy declarativa, la verdad, no baja aspectos tan concretos, pero yo creo que es el primer paso y es lo que debería ser el eje rector de las políticas públicas de los diferentes países involucrados, porque deben de reconocer que incluso hay necesidades de mano de obra, pero también hay que reconocer pues, que debe haber ciertos procesos, apertura, pero sujetos a ciertos procesos flexibles que permitan la continuidad de ese fenómeno natural que es la migración. Pero sí, hay muchas veces no lo decimos, pero nosotros como mexicanas y mexicanos, pues cuando queremos cruzar a Estados Unidos, nos sometemos a un proceso muy complejo. Sí. Obtener la visa, el permiso, muchas cosas, ¿no? Llenar de requisitos. Claro que la situación de las personas en este contexto de movilidad, de migración internacional y con la intención de permanecer, de laborar, de hacer vida en otro país, es muy diferente y se enfrentan a otro tipo de situaciones, por lo tanto deberían de recibir un trato diferenciado. Las políticas, esa apertura que comentas, Karina, bueno, pues debe venir en primer término del país destino. Y como no hay esa total apertura y regulación, yo creo que a manera diplomática se podría incentivar, porque no se trata nada más así como no se debe de abrir francamente las fronteras, tampoco se puede ser tan categórico, inflexible. Al contrario, se deben de buscar medidas como para que sea un flujo regular, más o menos ordenado, para poder poner fin a este tipo de problemática. Digo, hablamos contigo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí, precisamente en Chihuahua, pero esta situación, si bien se vive un cuello de botella en Juárez o en las ciudades fronterizas, hay una problemática puntual también en las fronteras del sur del país. Te lo comento porque en su momento recuerdo que fui a un foro de periodistas independientes que se realizó aquí en Palacio de Gobierno y nos mostraban cómo incluso en su momento los mismos periodistas fueron detenidos por el hecho de apoyar, porque veían que venían familias completas y que tal vez la Guardia Nacional tampoco son los más amables cuando les toca toparse con un migrante, tratando de retenerlos un poco, de evitar este cruce, pero pues cuando vienen en caravanas es más difícil. Yo creo que por eso, o es una de las razones por las que ya vienen estos grupos grandes de personas intentando llegar hasta Juárez. A lo que voy es hasta dónde ves como un tema de doble discurso. El presidente habla a nivel internacional de una situación de vengan todos, aquí les vamos a apoyar, aquí hay trabajo, pero pues la Guardia Nacional así o la parte de la frontera sur tampoco son muy amables. Totalmente de acuerdo, ha habido muchos cambios en las políticas en la materia. Hace 4 o 5 años que se inició con esta apertura, empezaron las caravanas de personas migrantes, se les abrió la puerta, se les apoyó incluso en el trayecto, pero luego por estas relaciones diplomáticas, a veces no sé si llegan al grado de exigencias o coordinación, pero se les permitía, se les acompañaba y apoyaba para llegar a la frontera. Y estando en la frontera cambia radicalmente la situación y ahí nos consta, ahí sí lo puedo decir, como Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibimos varios planteamientos que no son de nuestra competencia, pero sí somos receptores en un inicio de esas inconformidades donde había una verdadera persecución. Sí. Entonces, pues ¿para qué primero abrir la puerta y luego posteriormente buscarlos para tratar de iniciar un proceso de repatriación? Sí, estas caravanas masivas en un momento fueron tratadas de contener, yo creo que también por presiones internacionales, pero pues se dio pie precisamente hasta enfrentamientos donde pues el trato ya no era el adecuado y ya se olvidaban de la persona y de la dignidad, que eso es lo que proponemos nosotros. Néstor, son temas así muy, muy sensibles. Vamos a continuar precisamente con este mismo, pero después de una pausa comercial. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44, estamos hablando de este tema que hizo crisis durante esta semana, estas oleadas de migrantes a través de los trenes que obligó a cerrar puentes internacionales, suspensión de rutas de ferrocarril por parte de Ferromex, entre muchas otras cosas. Estamos hablando con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, y pues seguimos con este tema, Néstor, aunque bueno, podemos abordar otros, pero yo sí te quiero hacer esta pregunta: ¿qué tan complejo es para las autoridades solucionar este problema partiendo de que también ya se sabe este tema de la migración se convirtió en un negocio del mismo crimen organizado? Inclusive hay quienes dicen que ya es más redituable el tráfico de personas que el tráfico de drogas. Sí, bueno, el tema es muy complejo para todas las autoridades y más si no hay la debida coordinación. Y sí, efectivamente, son víctimas de diferentes tipos de delitos, desde trata de personas hasta el tráfico mismo de personas sin documentación, pero también hemos detectado unas situaciones
que luego hay personas vivales que se ostentan como con el carácter de una autoridad que ya no los polleros que conocemos con ese término tradicionales, sino que personas que se dicen yo te ayudo a cruzar y se ostentan con el carácter de persona servidora pública, obtienen cantidades fuertes de dinero y pues no, ahí ya estamos hablando de tipo de defraudación. Luego también los orillan o pues son carne viva para incorporarse a algún tipo de actividad ilícita. El trabajo son presionadas algunas personas incluso en este contexto de alta vulnerabilidad, pues precisamente el crimen organizado que ya anda buscando otras actividades que sean lucrativas, entonces se da pie a este tipo de actividades. El fenómeno es verdaderamente complejo, y luego le sumamos algo, que por esa misma vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en migración, pues es difícil que se acerquen a denunciar. Hay un temor fundado, porque dicen, es que si me acerco a denunciar, pues lo primero es que me van a poner a disposición de las autoridades migratorias, me van a iniciar un procedimiento y me van a repatriar. Entonces, son doble o triplemente, ahí es donde entra la interseccionalidad. Ok, y yo insisto, o sea, como autoridades, ¿qué se puede hacer, pero también como ciudadanos? Porque este tema, por ejemplo, de los migrantes particularmente, no significa que sea en todos los casos, pero ha habido muchos públicos en el sentido de migrantes en Tamaulipas que fueron puestos como si fuera un coliseo romano, lo que sucedió precisamente acá por el lado de Ojinaga y Coyame con migrantes aquí chihuahuenses, y luego está el caso precisamente del abuso que sufren muchas mujeres que al venir precisamente transitando por México en distintos países son interceptados por grupos armados y las mujeres son violadas. Después de que son violadas, las vuelven a dejar en el tren y entonces que continúen con esta trayectoria. No hay denuncias, no hay detenidos, hay una impunidad y estamos en un círculo vicioso que pareciera, Néstor, no sé qué consideres tú, que no va a tener fin o que no tiene fin. Lamentablemente no se vislumbra una solución ni a corto ni a mediano plazo. Tendría que haber mucha voluntad y capacidad de gestión, incluso a nivel internacional, para modificar, para estandarizar algunas cosas, definir criterios, protocolos de atención, para ver cómo se puede atender este flujo de personas que se va a seguir dando, porque luego también hay falsas noticias entre las personas migrantes, se difunde la noticia de que ya abrieron tal puerta, de que ahora sí se puede, por Juárez y ahora por Tijuana. Exacto, por Juárez se podía, ¿no? Sí, los títulos, el cambio, que no, ya se dejó de tener efecto el título 42 o aplicatoriedad, pues sí, pero el título octavo es más fuerte, porque luego puede hasta criminalizar o que sean sujetos a algún procedimiento que les impida a posteriori intentar nuevamente el acceder a Estados Unidos. Entonces, sí es muy complejo y por lo tanto, bueno, se tienen que tomar medidas urgentes para paliar los efectos, si no el fondo. Por lo pronto, pues sí, la atención. Y yo creo que se deben de hacer campañas de concientización en los mismos países de origen, que sepan a qué vienen, porque a lo mejor vienen por un sueño, pero pues realmente se enfrentan a una pesadilla totalmente, claro, ¿no? Donde ponen en riesgo su vida y la de sus familias. Precisamente retomando la pregunta que te hacía Bernardo y este comentario, se ha comentado precisamente por el secretario de Seguridad Pública Estatal, que mientras para Estados Unidos y en estas relaciones binacionales o reuniones binacionales que hay entre Chihuahua, Texas, Nuevo México, se expone que para Estados Unidos el problema en México es el fentanilo, dice Gilberto Loya, y así nos lo comentó en una comida, decía, realmente para nosotros la crisis es el tráfico de personas, o sea, no tenemos ni registro, no tenemos ni idea de verdad en ocasiones cuántas personas están entrando, no sabemos cuántos niños, no tenemos idea porque no hay un registro como tal. Y a lo que voy es esto, el tema migratorio no es nada más la gente que pasa, que vienen de otros países y nos utilizan como país de paso, ¿no? Sino también aquellos que regresan y ante este descontrol que hay en este momento por parte de quién está y quién no está, pues también hay autoridades mexicanas que aprovechan cuando regresan nuestros paisanos. O sea, ¿hasta dónde? Yo siempre me he preguntado, ¿hasta dónde realmente funcionan esos programas de Bienvenido Paisano? Y hasta dónde realmente son víctimas, porque lo he visto con gente que viene en vacaciones y que ya no les cobran los 500 pesos, les cobran los $500, los $100. ¿Cómo pueden hacer una denuncia? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? Porque no las hacen y porque mejor se comunican a un medio de comunicación, precisamente sin decir santo y seña, porque no conocen las leyes mexicanas. Entonces, se pueden acercar a la Comisión Estatal estos personas, estos paisanos que vienen a disfrutar tal vez de sus vacaciones con su familia. Por supuesto, sí, tiene muchos años haciéndose este programa paisano, ha ido variando mucho, pero yo creo que pues ha perdido una verdadera efectividad. Sí. Se han establecido módulos, se han hecho campañas de difusión. Nosotros, sobre todo en temporadas vacacionales, es cuando hace crisis este tema. Nosotros hacemos mucha difusión para recibir hasta vía telefónica cualquier planteamiento. Cuando el acto abusivo, cuando ese querer pedirles alguna cantidad o pedirles o exigirles una cantidad de dinero
a cambio de continuar con su tránsito hacia el interior del país, bueno, es un acto de autoridad indebido totalmente, se pueden acercar con nosotros hasta vía telefónica, nosotros nos encargamos de primero tratar de hacer cesar ese acto indebido y además de que se investigue dependiendo de la naturaleza de la autoridad y que se llegue hasta una sanción. Solo así, solo esto con ese mensaje de cero impunidad, pues se puede disuadir este tipo de prácticas a la que se exponen lamentablemente personas migrantes o personas connacionales que regresan a Estados Unidos. Es que a final de cuentas es para allá mi comentario, porque si llegas a escuchar a un mexicano que dicen aquí es alto, hay un alto grado de corrupción, pues obviamente que una persona que viene de otra nacionalidad, pues más temor va a tener. O sea, el hecho de, pues no sé hasta dónde va a llegar mi denuncia, qué tal si me matan en el camino, qué tal si, no sé, muchos panoramas que pueden llegar a ver. Yo en ese sentido siempre hago un comentario cuando dicen, es que ¿cómo puedes juzgar a una persona que deja todo, que ahorita lo mencionabas, para venir a buscar un mejor futuro? No, la verdad es que hay gente que en ocasiones no deja nada. Me refiero a nada, o sea, porque en su lugar de origen no tienen nada, no tienen la forma de darle tal vez techo, lo básico a un niño, alimentación, vestimenta, y yo creo que en ese sentido también como un mensaje, porque ya casi estamos a punto de terminar, respecto a esta situación, como chihuahuenses, ya no como mexicanos, si quieres, como chihuahuenses en una zona fronteriza, en un estado que emigra mucha gente de Estados Unidos, ¿qué les puedes decir? Bueno, para empezar, pues esta migración que se da de origen de aquí de Chihuahua y otras partes del país de Estados Unidos sigue. Entonces, pues también es una falacia que luego se les abra la puerta y que porque aquí pueden cumplir su sueño otras personas. A lo mejor sí pueden obtener un mejor nivel de vida del lugar de donde vienen, porque sí, exactamente, hay quienes dejan todo, pero hay quienes, como lo dices tú, no dejan nada, y quien además a lo mejor estaba en riesgo su propia vida, su seguridad ya no estaba garantizada. Entonces, bueno, ¿qué decir? Lo ideal sería de nuestra parte como población, insisto, pues ser más empáticos y solidarios con estas causas, como personas de un estado que también es de tránsito de origen y de retorno, incluso de destino para muchos de ellos, pues yo creo que hay que pensar, todavía hay que tratar de aprovechar las oportunidades de una mejora en todos los sentidos para quienes aquí habitamos, para quienes aquí transiten, y pues no exponernos ni permitir que se cometan algún tipo de abusos, y pues esto, fomentar la cultura de la denuncia, yo creo que es muy importante para bajar este índice de abusos delictivos por parte del crimen organizado y de autoridades también. Néstor, ¿no? íbamos a hablar en esta entrevista, pero bueno, nos quedan escasos segundos, del Programa Estatal de Derechos Humanos que está trabajando con la Secretaría General de Gobierno, que precisamente va encaminado a este tipo de acciones. Sí, muy brevemente, y gracias por la oportunidad. En conjunto con la Secretaría General de Gobierno estamos elaborando el primer Programa Estatal de Derechos Humanos. Somos una de las 11 entidades que no lo tiene. Ahorita estamos haciendo foros temáticos en diferentes partes del estado. Hemos realizado 3, nos faltan 3, nos falta Huachochi, Ciudad Juárez y Chihuahua. Hacemos la invitación a la sociedad civil organizada, a la población en general. Ya se están sumando muchos entes de las diferentes instancias de gobierno, de otros poderes. Entonces ahí es precisamente escuchar las necesidades de algunos casos o grupos de situación que requieren atención, grupos de personas que requieren atención prioritaria, para exponer la problemática y alternativas de solución. Aquí es donde precisamente concatenando todo se puede hacer mediante una lluvia de ideas, unas propuestas que luego impacten en las políticas públicas en beneficio de las personas con mayor vulnerabilidad. Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, Bernardo. Muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Y bueno, nos estaremos invitando más adelante para hablar de este y otros temas. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44, como cada semana, y le recuerdo a usted que puede ver este programa con 2 horas de diferencia a través del Canal 44.2, pero también lo invitamos a que nos siga a través de nuestras diferentes plataformas de Canal 44 para que esté informado 24/7 de lo que sucede en Chihuahua, México y el mundo. Continuamos con nuestro segmento de entrevista y en esta ocasión le damos la bienvenida a quien para mí es un honor tenerlo aquí en el programa. Fue mi maestro en la Facultad de Derecho, además uno de los mejores maestros que estuve en la facultad, catedrático, investigador, periodista, actualmente sigue vigente con un programa en Radio Universidad. Y podría describir muchas cosas, pero el motivo por el cual está el día de hoy que me enorgullece es la presentación de su libro, A la vera del camino, y me refiero a Leo Zavala Ramírez. Mi estimado maestro, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantadísimo de estar con ustedes y les agradezco mucho, es un honor tener un espacio aquí en su programa. Al contrario, Leo, es un honor tenerte aquí por todo lo que implica. Además, acabas de cumplir 70 años y coincide con que presentas este libro que se llama La vera del camino, que son una serie de relatos en los cuales tú buscas imprimir parte de tus vivencias, pero además buscas trascender. Yo creo que como seres humanos llegamos a un punto en nuestra vida en que buscamos precisamente este anhelo.
muchos no lo conseguimos o muchos no trabajamos para lograrlo hacer, pero tú decides empezar esta obra. Dinos qué fue lo que te motivó y qué podemos encontrar en esta obra, La Vera del Camino. A la vera del camino podemos nosotros decir que es como el transcurrir de una persona que se sienta en la banca de un parque o de una calle y con toda tranquilidad empieza a observar a la gente, pero no en un afán de criticarla, en un afán de señalarla, sino tratando de descubrir los sentimientos que la mueven, las tristezas, las decepciones, las ilusiones, y tratar de penetrar en su interior, buscando un poco la esencia de lo que está viviendo. En este sentido, el autor de este libro, que es un servidor, durante su vida, que ya es mucha, lo mencionaste, 70 años y a mucha honra, he tenido una serie de experiencias que he visto en otros, experiencias, por ejemplo, de enamoramiento adolescentil o de amores platónicos o del amor por una madre, pero también experiencias de ver cómo familiares de un enfermo terminal se entregan totalmente a él, diciendo que no es justo que se le desconecte ya nada más porque no tiene ningún remedio, pero se entregan totalmente a él, o bien los que se ponen a analizar y a estudiar y a ayudar a los migrantes que ahora actualmente están pasando tanto por aquí, por Chihuahua, o el trabajo periodístico y los riesgos que corre en muchas partes, la gente que entra al poder, los funcionarios públicos, cómo viven, qué piensan. Ese observar a los demás y tratar de descubrir su interior es lo que pretende hacer este libro, A la Vera del Camino, tratando de un poco contrarrestar lo que la tecnología, que no estoy en contra para nada de la tecnología a veces hace que nos separa, nos aísla y nos va deshumanizando. Nos comentas que buscas precisamente imprimir a través de estos relatos, Leo, esos valores que a veces se consideran que se han perdido, que han cambiado, como lo quieras mencionar, y que precisamente muchos niños jóvenes pues nunca les ha tocado, por ejemplo, a lo mejor estar en una etapa de hambre, en una situación de una crisis, en una, casa de perder una situación de perder una casa, pero que a muchos de nuestra generación nos tocó no solo una, sino dos o más crisis. Se pueden rescatar estos valores, Leo, que tú propones aquí, y qué es lo que debemos de hacer para las personas que nos están viendo, nosotros como adultos, para que esas generaciones pues finalmente no estén condenados a sufrir, porque finalmente al no tener una etapa formativa, quienes están condenados a sufrir son precisamente ellos mismos. Claro, y yo creo que los adultos tenemos una gran responsabilidad en el sentido de mostrar con los niños, con los jóvenes, la importancia de los valores. Por ejemplo, hablabas tú de la academia en la universidad y tú tienes mucha experiencia en eso. Una de las cosas más importantes para mí durante todos los años que di clase en la universidad era convencer a mis alumnos de que la universidad y el salón de clase era para estudiar y que había que llegar a tiempo y que había que dedicarse a estudiar, porque muchos otros maestros, desgraciadamente, mataban, mataban el tiempo. Eran barcos. Mataban el tiempo contando chistes o cualquier solicitud de los alumnos. Oiga, que mañana no haya clase. No, pues no hay clase. A mí me interesó mucho la disciplina, pero sobre todo el estudio, el estar invitándolos a que a diario revisaran sus clases, pero además enseñarlos a pensar. Yo creo que los adultos mayores y los adultos en general, los padres de familia, incluso los jóvenes, tienen que darles otros elementos a sus hijos, aparte del celular, aparte de las redes sociales, y otros elementos que tienen que ser los valores, la solidaridad, la ayuda a los demás, el diálogo, el ver por las necesidades de los más necesitados, valga la expresión. Estaba viendo precisamente entre la narrativa de cuando se presentó este libro, que habla un poco de lecciones de vida y me recuerda mucho un libro que se llama así precisamente Lecciones de Vida de Elizabeth Kubler,
en donde me tocó conocerlo porque fue apoyo para una terapia psicológica. Considera que este libro en algún momento puede ser utilizado, por ejemplo, a aquellos que nos gusta la lectura para saber cómo, de dónde, y sobre todo valorar, porque precisamente ese libro es una narrativa, un hecho en particular. Recuerdo mucho el de una persona con cáncer terminal y cómo decide los últimos días de su vida vivirlo de una forma exponencial. Recuerdo otra historia de vida, que son como pequeños, precisamente relatos, y que hacen una simplemente conclusión al final de cada capítulo, y es como la parte reflexiva. En algún momento, tal vez leyendo esto, nos pudiera ayudar a algunas personas que estén pasando por una crisis emocional, porque pues Chihuahua la verdad es que tiene un alto grado de suicidio. Este libro, A la vera del camino, trata de llegar a este mismo camino o a esta misma conclusión, pero por otro camino, por otro lado. No da algunas conclusiones o algunos consejos, vamos, sino que presenta los relatos de tal manera que sea una propuesta para que el lector reflexione y saque sus propias conclusiones. Claro. Las narraciones que yo hago aquí son historias que yo vi en mi tiempo de joven, en mi tiempo de estudiante, en mi tiempo de maestro, y que ahora sigo viendo, y que yo las vacío en letras, pero de una manera pensando en que al lector le sean atractivos y que le hagan una propuesta para que piense, para que reflexione y que tome lo que ahí venga, si es que, valga la expresión, si es que le viene el saco. Y si no, adelante. Hay 27 historias, 27 narraciones que se pueden leer cada una independientemente, no están relacionadas, pero que alguna te puede llamar más la atención y alguna te puede identificar mucho más con tu vida y alguna te puede dar algo, pero no es el propósito de dar directamente lecciones, sino de invitar a pensar, a reflexionar. Precisamente hablaba usted de desarrollar el pensamiento. A las nuevas generaciones les falla el pensamiento crítico. Porque sí, claro que les falla, porque nosotros los adultos no los hemos enseñado a pensar. La universidad misma, que debe de ser el lugar de la promoción y de la incentivación del pensamiento, muchas veces se convierte en otras cosas, en todo, menos en enseñar a pensar. En este caso, Leo, bueno, pues ya que se referencia a la universidad, efectivamente, pues fuiste de esos maestros formativos que ahora sí que se batalla para encontrar y que nos pudo mucho que pues tomaras la decisión de jubilarte. Y hago referencia a la jubilación porque precisamente hubo una oleada ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua de maestros que, como tú, decidieron mejor dar por terminado su ciclo ahí en la universidad, porque creo que como que ya no sentían que están haciendo tanto clic con las nuevas generaciones, y yo creo que eso es un reto. Parte de eso fue lo que te motivó a escribir este libro, o en qué estabas pensando cuando tomaste la decisión de hacerlo. Yo, de pronto, fue en el tiempo de pandemia. Ya ves que en el tiempo de pandemia te encierras y empiezas, bueno, si quieres sobrevivir a la pandemia y si quieres no deprimirte, tienes que pensar en qué hacer. Y entonces yo empecé a escribir algunas cosas que siempre traía en mi mente, que siempre traía cargando conmigo desde hace muchos años, y empecé a escribir algo. Y lo dejé por ahí, pasaron varios días, quizás semanas, y casualmente me lo encontré, el relato que yo mismo escribí en la computadora, lo leí y de pronto se me empezaron a rodar las lágrimas en lo que yo había escrito. Yo ya sabía cómo estaba todo. Y dije, esto lo tengo que escribir y lo tengo que recrear y lo tengo que llevar adelante. Y una de las experiencias de mi trabajo en la academia con los alumnos es que los alumnos tienen grandes posibilidades, grandes capacidades, si tú se las sabes despertar, si tú se las sabes incentivar. Yo recuerdo que yo llegaba de mi trabajo a dar clase, o bien en la mañana, recién levantado, antes de las 7, a dar clase, y llegaba a veces muy cansado, agobiado, y salía, nunca salí como entré. Es decir, yo salía recargado de energía en los jóvenes. Y los jóvenes necesitan atención, los jóvenes necesitan pues enseñárseles a pensar, pero también enseñárseles a buscar nuevos caminos, a buscar nuevas cosas que no sean solo la tecnología, la investigación, el tener, el acumular cosas, sino también hacer.
ser, es decir, la esencia del ser humano, que es comportarse como tal, no solamente porque tenga mucho o porque sepa mucho. Leo, 27 relatos nos estás comentando aquí. Dos preguntas. ¿Qué tantos otros relatos tuviste que escribir o qué tantos tuviste que depurar para que finalmente se quedaran aquí estos 27? ¿Y dónde podemos conseguir esta obra? Pues digo, para las personas que nos están viendo, que se puedan acercar contigo y puedan precisamente, contigo o en el lugar que tú indiques, y que puedan precisamente leer esta importante obra. Eran 25 relatos, agregué 2, es decir, nunca hice más y luego los quité. Tengo más relatos que ya llegará el tiempo en que los pueda ir poniendo ahí, pero quedaron estos 27 que fueron los que decidí hacer, con los que decidí empezar, de manera que ni más ni menos que esos, ¿verdad? Y por otro lado, ¿dónde los podemos conseguir este libro? Debo decir rápidamente que este libro es autofinanciado, que no recibimos apoyo de ninguna instancia oficial ni de ninguna instancia del sector privado. Mi familia y yo lo financiamos y esto implica un gran esfuerzo. De manera que vamos a comercializarlo sin con esto hacer una actividad meramente lucrativa, sino simplemente para recuperar los costos que hicimos aquí. Lo pueden conseguir en librería Cosmos, que está en la calle Neri Santos, no sé qué otra, pero cerca de la avenida Juárez, en el mero centro de la ciudad, en la librería Lobos, que está en contraesquina del Templo de San Francisco, y en la librería Infinito, que está en Santo Niño, muy cerca de un banco que está ahí en Avenida Universidad. Pero finalmente también lo pueden conseguir con un servidor a través de un mensaje de WhatsApp, 614-488-0152, o bien en Facebook, Leo Zavala, o mi correo electrónico leozavala962@gmail.com. Antes de irnos, nos queda muy poquito tiempo. Hablaba usted precisamente de darle a conocer a los jóvenes que deben de tener una mayor introspección de lo que son más allá, o de lo que somos todos como ciudadanos y que somos y valemos más allá de la capacidad que tengamos de generar ingresos. En la actualidad se puede dar esta situación, y qué mensaje le pudiera dar, por ejemplo, a los jóvenes y a los padres jóvenes que están criando, que estamos criando nuevas generaciones o niños, para darle esa importancia que se tiene a lo que hay por dentro, aquí y acá, más que a la parte de fuera. Ese es el reto. El reto es precisamente despertar en los niños, en los adultos, la conciencia de que no por tener más se es mejor o se es feliz. Que no por saber, por el simple hecho de saber, de investigar, de tener muchos títulos, no por eso se es feliz ni se puede uno realizar como persona, sino que ser persona, y ser persona tiene que ver con los valores, con la humildad, con la solidaridad, con el servicio, con la ayuda de los demás. Eso tiene que ver. Yo creo que es bien importante que los adultos en la universidad, en las escuelas, en la casa, insistamos mucho en esto. Leo, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Gracias. Y felicidades por la presentación de este libro. Muchas gracias por recibirme. Y es así como nosotros despedimos el programa. Lo volvemos a reiterar. Hemos tenido aquí ya varios autores chihuahuenses. Si usted tiene un libro, comuníquese con nosotros. Le vamos a dar este espacio en serio, porque sabemos de la importancia y del gran trabajo que es hacer una obra. Pero bueno, Karina y un servidor, ya saben, lo esperamos todos los domingos por el 44.1 a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Y por el 44.2 con un desfase de 2 horas. Les recuerdo que también nos puede ver los sábados posteriores a las 4 y 6 de la tarde. Que tenga usted un excelente día.